La principal causa para la cual tenemos en este momento, estamos afrontando, digamos, una crisis energética en el sector eléctrico, es básicamente porque no se han hecho las inversiones. Yo creo que tiene que haber un Estado fuerte, tiene que haber que defina precisamente la política pública energética. El Ecuador tiene un potencial de geotermia que bordea los 1000 megavatios y tenemos 0 proyectos. Cortocircuito DC, bienvenidos a este mundo mágico de la ingeniería eléctrica electrónica. Quien les saluda, Santiago. Este día vamos a conversar acerca de un tema muy interesante, que es el estiaje en la parte eléctrica y los posibles apagones. Es por eso que hemos tenido dos personas invitadas, dos ingenieros que nos van a poder guiar y decirnos, como se dicen, las plenas o las más claras, o nos van a dar un enfoque mucho más profesional. ¿Qué es lo que se viene? ¿Qué es lo que se tiene? ¿Qué es lo que se podría hacer para evitarlo? Fernando Salinas es un ingeniero eléctrico de la Escuela Politécnica Nacional. Es candidato a doctor en tecnologías industriales por la UNED y ha ocupado cargos directivos en empresas de energía eléctrica. Ha contribuido a la academia en calidad de docente universitario, donde investiga sobre redes eléctricas inteligentes, energías renovables, hidrógeno verde y transmisión de energía. Paul Villagómez es un ingeniero eléctrico y candidato a PhD en gestión de tecnológica por la Escuela Politécnica Nacional. Tiene 25 años de experiencia profesional en los sectores de energía, petróleo y gas, ocupando posiciones directivas en empresas nacionales e internacionales con responsabilidad sobre el desarrollo de proyectos de inversión de generación y transmisión eléctrica. Quienes saluda Santiago Villarroel les da la cordial bienvenida a este mundo mágico que es la ingeniería eléctrica. Fernando, qué gusto tenerte. Como te dije al principio, nos vimos en la URLA y hoy ya te tenemos de acá. Ahora sí te presento la fría. Esa es la fría, así que te invito a saborear la idea de tu... Estaba esperando este momento para testear la cerveza de la ingeniería, valores y sostenibilidad, ¿no? Así bueno, gracias por la invitación, Santiago. Un cordial saludo también a Paul. Gracias, Fernando. Estamos a la orden para responder las inquietudes de este importantísimo tema que a veces es poco comprendido por la ciudadanía en general, que es un tema técnico, pero que por otra parte le afecta mucho, ¿no es cierto?, en su diario vivir. Así que pues a la orden. Gracias, Fernando. Paul, qué gusto tenerte aquí entre nosotros. Y queda decirte gracias por venir y esperamos toda tu experiencia y tu expertise en este podcast. Gracias, Santiago. Para mí también es un placer y compartir aquí el panel con Fernando. Comparto con Fernando cuando dice que el tema eléctrico es un tema técnicamente complejo, pero tiene un alto componente político, ¿no? Y creo que esa es la parte más crítica de todo este tema y ya lo vamos a seguir conversando en este podcast. Muchas gracias, Paul, te agradezco. Definitivamente, tener dos personas que tienen una trayectoria y como ustedes dicen, ¿cómo podemos explicarle a las personas que nos ven, nos escuchan, qué es un estiaje y el por qué tenemos miedo que puede suceder apagones? No sé si tú nos puedes ayudar, Fernando. Ok. El estiaje no es más que, una temporalidad en nuestro país que se presenta entre los meses de octubre y abril, octubre-marzo, alrededor de 6 meses, en el cual se disminuyen los niveles de lluvias, los niveles de pluviosidad y por lo tanto se reducen los caudales de los ríos en los cuales están asentadas nuestras principales centrales, que es en la vertiente oriental de los Andes, ¿sí? Allí están ubicados, ¿no es cierto?, los proyectos más grandes como Coca-Cola Sinclair, como todo el complejo de Agoyán, como el complejo que queda más al sur de Paute-Mazar y Sopladora, ¿no es cierto? Es decir, el estiaje es una reducción ostensible en estos 6 meses de los caudales de los ríos. Y ahora lo que empieza a llover. ¿Tú qué puedes decir, Paul? Ya empieza a llover y ya empieza a llover, ya no va a haber problemas. ¿Qué de cierto o qué de mentira es eso, por ejemplo? Claro, el problema es un problema geográfico, es un problema, digamos, climatológico. Como dice Fernando, pues la vertiente oriental de los Andes de Ecuador, donde están las centrales más grandes, que suman alrededor de más de
me parece que casi alrededor de 4.000 megavatios. Si tú no tienes agua, evidentemente vas a tener un problema porque son centrales hidroeléctricas. Entonces, una de las medidas podría ser almacenar agua, pero ese almacenamiento que nos permite en los embalses tampoco es eterno. Entonces, es un almacenamiento que puede ser temporal. Entonces, digamos que si llueve con el nivel de precipitaciones que produzca los caudales adecuados, no tendríamos problema. Entonces, el problema no es que llueva o no llueva. El problema es que tengamos, independientemente de que llueva o no llueva, una previsión de otro tipo de generación, que podría ser termoeléctrica o renovable no convencional, o hidroeléctrica, que también la tenemos en la vertiente del Pacífico, suficiente para que, si llueve o no llueve, tengamos esa compensación. Cuando efectivamente se da el estiaje, que como dice Fernando, se da más o menos entre octubre y abril de todos los años. Es lo que hablábamos, Fernando, en la UDLA, ¿no? El tema de microredes, el tema de la... ahora sí venimos del tema de microredes, ya sea eólica o fotovoltaica. ¿Cómo tú le ves como un aporte a este problema que tenemos, a falta de energía? ¿Tú le ves bien importante? Sí, el tema de microredes, bueno, básicamente es generación distribuida. Para entender un poquito más, el sistema convencional, el sistema eléctrico convencional, se basa generalmente en grandes centrales hidroeléctricas, termoeléctricas, que generalmente están ubicadas en sectores remotos y para lo cual requiere una infraestructura de transmisión, de distribución para llegar a las casas nuestras, a la industria, al comercio, ¿sí? Entonces, el otro enfoque que estoy hablando, que es el de la generación distribuida, es por otra parte que esa generación, especialmente ligada a generación de tipo no convencional, renovable, como la eólica, como la fotovoltaica, está más cerca de la carga, más cerca del consumidor, más cerca del ciudadano, si se quiere. Entonces, ahí tiene, ¿no es cierto?, que ver con lo que tú señalas, las microredes, que no son más que la unión de varios clientes que se sirven de una etapa de generación, generalmente fotovoltaica, que es la más sencilla, porque se la puede montar, ¿no es cierto?, en poco tiempo. Los costos también de esta energía fotovoltaica por kilovatio instalado ya son muy asequibles, ¿no es cierto?, a la ciudadanía, y pues pueden ser una solución para afrontar este problema, porque imaginémonos, yo algún rato decía, ¿por qué no pensar que 1.000 industrias, ¿sí?, o 1.000 grandes comercios que tienen el músculo financiero, es decir, tienen capacidad económica para esto? Plata. Exacto. Entonces, estas empresas pueden invertir en 1 megavatio, generalmente en sus techos, en solares que tienen cerca de sus industrias, y pueden generar, miren, son 1.000 megavatios. Ahora, hay un tema tal vez con la energía fotovoltaica, que es su factor de planta, que es más o menos como pensar que de esa capacidad solo va a estar, en términos para que la ciudadanía nos entienda, o los amigos de este podcast que nos escuchan, es que el 20%, ¿no es cierto?, de esa energía va a estar disponible en un año, ¿sí? Porque el recurso solar, pues, solo es, digamos, varía en función también de la radiación solar, ¿sí? Eso sí, estamos de acuerdo. ¿Okay? Y si vamos por este tema, ¿tú qué dices, Paul? ¿Te parece que vamos a ir a la hora Sixto? Porque nosotros sí tenemos cara que hemos vivido la hora Sixto, ¿no? ¿Tú crees que eso también fue una solución en ese tiempo válida o no? Mira, bueno, sobre lo primero, sería lamentable. Yo creo que de acuerdo a la información que tenemos, y una información de primera mano que la recabamos hace 2 semanas de un foro que organizó el Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos aquí en Quito, se invitó expertos, se invitó al representante de la SELEC, por ejemplo. Parece ser que vamos hacia apagones, digamos así, ¿no? La única forma, dijeron ellos, es comprar energía termoeléctrica, que podría ser las famosas barcazas, a nadie le gusta este nombre, porque evidentemente eso conlleva mucho dinero. O comprar energía Colombia, como normalmente se ha hecho. Ahora, ¿cuál es el problema? Un poco para este contexto, ¿no? Yo empezaría por la transición energética, ¿no? O sea, todo el mundo habla de la transición. Yo he sido muy crítico con ese término, porque cuando hablamos de transición, si ustedes se fijan en el significado epistemológico,
Transición deberías tener un principio y un fin, pero aquí venimos hablando de transición ni sé cuántos años. Inclusive yo le decía al representante de la CELEC en ese foro, la transición, en la misión, me parece, del plan estratégico de CELEC, dice, CELEC tiene que liderar la transición. ¿Pero qué es transición? Entonces, uno de los expertos en este foro decía, mira, yo creo que ya se dio la transición. Teníamos antes, digamos, en el año 2006, 2007, teníamos más o menos igual energía termoeléctrica y energía hidroeléctrica. Con la construcción de las grandes centrales de generación que hizo el gobierno de Rafael Correa, evidentemente eso cambió. Y evidentemente la capacidad instalada hidroeléctrica sube drásticamente. Entonces, si por ejemplo, yo me limito al concepto para decir que efectivamente fuimos a una verdadera transición energética hacia tener energías renovables, porque la hidroeléctrica está considerada una energía renovable. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que tú tienes que mantener una continuidad de inversiones, digamos, precisamente porque por otro lado tienes la demanda, que es un poco lo que decía Fernando hace un rato, la demanda, que es la energía que requieren los consumidores, está creciendo anualmente. Para que ustedes tengan una idea, más o menos tenemos un crecimiento entre 200 y 300 megavatios por año. Entonces, digamos, si la última central de generación, que me parece que fue esta Coca-Cola Sinclair, que se terminó no sé cuándo, 2018, 2019, desde ahí no se ha construido ninguna central de generación adicional. La gente sí se sigue reproduciendo y pero quiere más energía. Y tenemos además lo que se llaman en el consumo especial cargas singulares, que son, por ejemplo, sector petrolero, sector minero, sector camaronero, que efectivamente te van a incidir en un crecimiento más, digamos, mayor de la demanda. Entonces, si tú no tuviste las previsiones adecuadas, efectivamente vas a estar con un problema. Y creo que por ahí viene el problema. Porque efectivamente en los últimos 6 años, esto evidentemente no quiero meterme en el tema político per se, pero hay que, o sea, está a la vista. En los últimos años no se han construido centrales de generación. Ahora, el otro tema que topaba Fernando, que creo que lo comparto también, estas microredes, digamos, esta opción de haber subdividido las centrales. Lo que hizo, por ejemplo, el gobierno de Correa fue construyó megacentrales. Otra opción hubiera sido construir centrales hidroeléctricas más pequeñitas, de pequeño tamaño, y muchas más, y más localizadas, como decía Fernando, que creo que esa quizá hubiese podido ser una alternativa interesante. Normalmente los países combinan, ¿no? O construyen megacentrales o construyen esas más pequeñas centrales hidroeléctricas y otras de otro tipo, ¿no?, que podemos hablar. Entonces, para mí, por ahí viene el problema. Por ahí podremos empezar a meternos, digamos, a tratar de identificar el problema. Pero claro, lo lamentable, volviendo a la primera pregunta, es que efectivamente, si tú no tomaste las previsiones adecuadas, vas a tener, y si Colombia no te provee la energía adecuada, que el ministro habló recién de más o menos 400 megavatios, efectivamente vas a tener que entrar en un plan de apagones, si cabe el término. Entonces, ahí viene. Claro, es que le pusimos todo el dinero a una sola gallinita o unas cuantas gallinitas. Lo que dice Paul, hubiera sido más interesante ser más distribuido y no tan centralizado. Bueno, son estrategias básicamente, porque en ese momento el país requería una gran cantidad de potencia instalada, ¿sí?, para abastecer justamente las demandas a futuro. Sí, eso es lo que se hace básicamente. La planificación es en el largo plazo, ¿verdad? Pero yo quisiera compensar algo, digamos, o comentar. Salud. Vamos a probar ahora sí. ¿No te lo probaste? Todavía no, vamos a ver, darle el visto bueno a la cerveza. Claro, tienen que dar. Si se piden otra es porque está bueno. No, está muy bueno. A ver, lo que quería comentar al respecto de lo que decía Paul. Sí, en efecto, a mí me parece que la principal causa para la cual tenemos en este momento, estamos afrontando, digamos, una crisis energética en el sector eléctrico, es básicamente porque no se han hecho las inversiones en estos últimos 6 años, ¿sí? Si nos damos cuenta que la demanda está creciendo en alrededor de 4 o 5% anual, como bien lo decía Paul, entre 200 300 megavatios por año, pero a ese mismo ritmo debió haberse incrementado más generación en el sistema, de tal manera que pueda abastecer esa demanda. Esto no se ha hecho. Se adoptó una política por parte del Estado en la cual se aperturaba al sector privado
para que realice esas inversiones, pero esa política también ha sido ineficaz. Es decir, no juzgo a las personas, no juzgo instituciones, ni mucho menos, simplemente juzgo los hechos. No hay inversión nueva, sino apenas unos pocos megavatios de generación privada esencialmente y autogeneración, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el principal problema. Véaselo por donde se lo mire. Ahora, lo que decías, Santiago, respecto al tema de apostarle a una sola cosa, es verdad. En el sector o el sistema eléctrico ecuatoriano, en la parte de generación, yo creo que hace falta una diversificación. Una diversificación primero de las fuentes de energía, ¿sí? Aquí básicamente tenemos un sistema hidroeléctrico y térmico convencional, ¿de acuerdo? Entonces, allí tiene que venir más generación fotovoltaica, ¿no es cierto? Los paneles, para que todo el mundo nos entienda, más generación eólica, existe un potencial para ello, pero también otro tipo de fuentes de energía que a lo mejor no está en el radar del común ciudadano. Una de ellas, y que es muy importante desde mi punto de vista, es energía geotérmica, la que aprovecha un recurso natural renovable del magma del suelo y que es súper importante. ¿Por qué? Porque tiene un factor de planta aproximado del 90%. Quiere decir que el 90% del tiempo va a estar funcionando a su máxima capacidad sin invertir un centavo, ¿no es cierto? Como es la generación térmica del tema de petróleo o sus derivados, ¿verdad? Y otra fuente que también es muy importante y que puede ser abundante dados los recursos naturales que tenemos en el país es la biomasa, ¿sí? Y cuando hablamos de biomasa hablamos de un montón de alternativas allí. Me permito citar una de ellas, y muy importante porque es un problema que tenemos en las ciudades, es que producimos una cantidad enorme, miles de toneladas diarias de basura, ¿sí? Y esta basura en otras regiones del planeta, ¿sí? Es utilizada para generar electricidad o para generar biogás, ¿sí? De esta manera también pues entra ahí la generación térmica nuevamente, ¿no es cierto? Pero ya con un componente renovable. Creo yo que esa parte es esencial para nuestro sistema eléctrico, es decir, también el tema de diversificación de las fuentes. Y el otro tema que me permito que entra, no sé si en la diversificación, es el tema de construir más centrales hidroeléctricas en la vertiente occidental, ¿sí? En la cordillera occidental. Sí, allá hay algunos proyectos en la provincia de El Oro, en la provincia de Manabí, en la provincia de Esmeraldas, en los ríos, ¿no es cierto?, principales de los sistemas hidrológicos de la costa, Guayabamba, por ejemplo, de aquí a Esmeraldas, en la cuenca del río Guayas, en la cuenca del río Jugones. Es decir, hay algunos proyectos, cuenca del río Puyango también en la provincia de Loja. Es decir, sí existen ya proyectos inclusive en etapa de factibilidad, pero la idea es que se construyan. A veces esto entra en la parte de priorización por el tema de costos. Estos tienen costos un poco más elevados que los que se hacen en la cuenca oriental. Eso te iba a decir, ¿por qué? Sí, es básicamente por temas de la infraestructura civil que se tiene que construir, ¿sí? Para que se pueda hacer este tipo de inversiones en esta generación. Pero se tienen que ir así mismo diversificando esas posiciones. Hay un tema, no sé si ahí también, Paul, me puedes apoyar. Hace muchos años, te estoy hablando hace 15 años más o menos, hubo un proyecto de una universidad aquí una de las más importantes, diría yo, aquí en el Ecuador. Hicieron ya un proyecto de biogás. Salud. Sí, te gustó entonces. Anote otra estrella para la fría. Está muy buena. Te cuento que tiene 3 tipos de mandarina. ¿Mandarina? Sí, 3 tipos de mandarina. Ese es el ingrediente. Sí, hicimos. Pero ¿y por qué la mandarina? Porque he visto tanto ingeniero que sí, mandarina. ¿Sabes que se siente el sabor a mandarina? Sí, ¿no es cierto? Yo te iba a preguntar, sí. Tienen 3 tipos de mandarina. Sí. Una de patate. ¿Y el nombre cuál es? La fría. Pero ponga la mandarina fría, pues entonces. Para que todo el mundo le guste, ¿verdad? Sí, claro. Otro día les hago probar, en cambio, la de chocolates, ¿no? Y hay una de frutos rojos. Vea, te hace un buen cortocircuito. Entonces, te decía que hace 15 años más o menos, una universidad aquí muy importante hizo un proyecto de justamente el biogás.
La idea era hacer un biodigestor, lo hicieron biodigestor, sacaron el biogás y le quería colocarle justo en la etapa de combustión de un grupo electrógeno. Y la jodida, perdón la palabra que dije, la jodida, fue medio ambiente. No dejaron seguir. No sé si tú, don Fernando, estuvieron al tanto de eso, que el por qué el medio ambiente dijo no hay cómo y se suspendió ese proyecto. Claro, mira, yo te puedo comentar, sí, yo escuché de este proyecto y hay algunos. Ajá. Verás, yo creo que lo más importante, y reforzando la idea que estamos discutiendo, el Ecuador, y eso quisiera que quede claro ante toda la audiencia, tenemos prácticamente todos los tipos de recursos naturales para aprovechar la energía. Como dijo Fernando, tenemos geotermia, tenemos sol, imagínate, en la línea ecuatorial, podemos tener centrales fotovoltaicas, tenemos vientos, eólicas, podemos sacar energía por el biogás, tenemos hidrógeno verde, hay mucha agua en los embalses, tenemos biomasa, porque la biomasa precisamente viene de tratar los desechos de la agricultura, por ejemplo, bagazo de caña, etc., ¿no? Tenemos palma africana, tenemos hidroeléctricas, y tenemos petróleo, hidrocarburos y gas. Quizá la que no tenemos en Ecuador es carbón, pero todo el resto de recursos naturales lo tenemos. ¿Por qué no se lo ha hecho? Y tú mencionaste el tema del medio ambiente. Yo creo que esa es una pequeña parte, ¿no? Porque todo el mundo trata de ver los peros. Y por eso decía al inicio de esta conversación, es un tema técnico, pero es un tema político. El tema político está ligado primero a políticas públicas, primero a definición, determinación, establecimiento de políticas públicas, y estas políticas tienen que ver con decisiones. Es decir, ahí entras en el tema de management, gerencia, liderazgo, las personas claves en puestos claves, etc. Hacerlo con un objetivo de país, no un objetivo, un interés específico. Y ahí, ¿cuál es la contraposición a eso? Precisamente la corrupción, o sea, con nombre y apellido. Entonces, yo creo que ahí viene el problema. Porque, por ejemplo, el Ecuador ha tenido un plan maestro y tiene un plan maestro de electricidad. ¿Qué es este plan maestro? Es precisamente el documento que tiene estudios atrás, estudios eléctricos, de todo, ¿no? De medio ambiente, etcétera, donde tú plasmas en un documento lo que se tiene que hacer para los próximos 15, 20 años. Y en la parte eléctrica está claramente establecido en el plan maestro de electricidad. Si tú coges ese plan maestro que está disponible en la página web de CELEC, me parece que el Ministerio de Energía, tú vas a ver todo lo que debió haberse hecho. Y ahí te vas a dar cuenta que hasta enero 2023, debieron haber ingresado, y te doy el dato, aproximadamente 450 megavatios en nuevas centrales de cualquier tipo. Y no entraron. Entonces, atando con lo que dice Fernando, con todo esto de las políticas públicas. Y ahí viene la parte política, porque depende también del gobierno y de cuál es su política. Por ejemplo, el último gobierno, el actual de Lasso y el de Moreno, priorizaron, digamos, la inversión privada. O sea, la política del gobierno era que vengan los inversionistas y ya no lo haga el Estado y construyan las centrales de generación, a diferencia del gobierno de Correa, en el cual el Estado fue el que lideró, endeudándose, invirtió. El resultado, lamentablemente, es que de los últimos 6 años no hay resultados. O sea, el resultado es nulo, digamos así. ¿Pero por qué? Ustedes saben la tendencia política de los 2 últimos gobiernos. Desde mi punto de vista, porque inclusive le contaba a Fernando, yo estuve un tiempo, colaboré ahí con el Ministerio y con CELEC, precisamente en la planificación de este plan, se llama el plan de expansión de la generación. No se han hecho los proyectos, a pesar de que, digamos, todo el marco regulatorio y todo estaba a favor, porque desde mi punto de vista, o no se sabía, o hay inaptitud, o hay, no sé, ciertas fuerzas que no dejaron, pero por algo, no sé, o faltó liderazgo, o faltó una decisión de un líder, no sé, pero no se hicieron. Por ejemplo, hablando de estos 450 megavatios, el ministerio tiene la lista de lo que ellos llaman los famosos proyectos PPS, se llaman Proyectos Públicos de Selección. Ese nombre lo pusieron acá, pero no es nada más y nada menos que proyectos en el esquema APP, Alianza Público-Privada. Para que la gente entienda, es una concesión a largo plazo. Es decir, por ejemplo, yo quiero construir la central hidroeléctrica Santiago
que cuesta, yo que sé, más de 3.000 millones de dólares. Entonces, hago un proceso APP para que el sector privado sea el que invierta y después el sector privado opera y mantenga, hace la operación. O sea, construye, hace la operación y mantenimiento, lo que llaman los gringos un BOM, un Build, Operate, Transfer, o Maintenance o Transfer. Entonces, ¿por qué no ha salido ninguno de esos proyectos? Entonces, hay que preguntarle a los últimos gobiernos. Porque efectivamente, y te puedo citar, el gobierno actual, el presidente Lasso, emite, mira, en octubre del año 2021, el famoso decreto 238, me parece que es, donde claramente en ese decreto dispone que todas las instituciones del sector eléctrico en el plazo de 3 meses, 90 días, hagan los cambios de regulación, lo que tengan que hacer, cambien marcos reguladores, para que posibiliten la inversión privada. Pero no se hizo. No se hizo. Nosotros cuando llegamos a CELEC y todo, no se hizo. ¿Y por qué no se hizo? Bueno, no voy a entrar como dijo acá Fernando y estoy de acuerdo. No creo que hay que personalizar el tema. Pero desde mi punto de vista el resultado es del nulo. Ahí viene el problema. Tenemos un resultado nulo. Entonces, claro, llegamos a un punto, y eso es lo que yo critico, donde decimos, bueno, como no se hizo y para no tener apagones, tenemos que contratar energía termoeléctrica. Claro, la fácil. Contratar una barcaza no es nada difícil. Facilito buscas en el mercado internacional y van a ver un montón de estas empresas que te venden. Porque, ¿qué son las barcazas? Son unos barcos que tienen motores de combustión que queman diésel. Normalmente queman diésel o fuel oil. Normalmente queman diésel, que es un combustible caro para generación. Y claro, terminas pagando un montón de plata. Porque ¿cuánto cuesta más o menos la energía de Paute? Para tener una idea, estará entre 2 y 3 centavos de dólar el kilovatio hora, pero en estas barcazas puedes pagar lo que sea. Si puedes llegar a pagar, analicen la historia del año 2006, desde el 2009, me parece, por ahí cuando hubo este problema, llegaron a pagar hasta 15, 16 centavos de dólar el kilovatio hora, sin combustible, ¿no? O sea, estamos hablando de un, llamémosle así, de un impacto negativo para el país. Claro. Y claro, o sea, técnicamente, técnicamente se lo puede hacer, pero la pregunta es, ¿por qué tuvimos que llegar a eso? ¿Tuvimos que llegar a eso? ¿Por qué? ¿Por una falta por la corrupción, por la ineficiencia? ¿Por qué? Si todo el marco regulatorio está ahí, lo que tú decías del Ministerio del Ambiente. Sí, todo el mundo le echa la culpa, mira, pero eso es gestión. Si yo soy el gerente del proyecto, yo hablo con mi jefe, que es el gerente de la CELEC, hablo con el ministro, el presidente, hay que destrabar esto sin saltarme la ley. Hay cómo hacerlo. Y ahí tengo algo para Fernando, que el otro día tengo una duda que hizo un cliente, verás. Este cliente dijo lo siguiente: podemos tener como microred hasta 1 mega, ¿no es cierto? Entonces dice, yo tengo 10 locales. Son 10 locales, son 10 megas. Y le dijeron que no. Bueno, las regulaciones están, digamos... Porque justo vamos de esa parte. Sí, en este caso me parece que la regulación está hasta 2 megavatios, me parece, ¿sí? Entonces creo que no estoy, digamos... pongámosle no estoy completamente seguro del tema, si hay un límite para eso, pero el inconveniente básico es el siguiente en el tema de la generación distribuida. Más que hablar de microredes, deberíamos hablar del término de generación distribuida. De generación distribuida, ajá. Ok, el inconveniente básico es que para que tú puedas poner una generación ligada a la red de distribución, ¿sí? Esa es la generación distribuida generalmente, se necesita que la red pueda, para que la ciudadanía nos entienda, voy a utilizar un término que no es técnico, para que la ciudadanía nos entienda básicamente, pueda soportar todo el flujo de energía que sale de esa central de generación fotovoltaica, puede ser, ¿no es cierto?, en un techo o de una industria. Entonces está limitado básicamente por esa capacidad de la red, ¿de acuerdo? No es tanto que tú puedas poner hasta 100 megavatios, pero simplemente en un punto se hace un estudio denominado un flujo de potencia y si veo que las corrientes, ¿no es cierto?, los voltajes se ven demasiado afectados, ¿sí?, por esta incursión de esa generación distribuida, entonces el límite no va a ser por el tema de la regulación, sino por el tema técnico de un estudio de un flujo de potencia, ¿de acuerdo?
Sí. Tienes razón esa parte. Así es. Sabes que no me había acordado eso. Ese es el límite. Mira, que yo trabajé una consultoría, por ejemplo, en el año 2011, es una anécdota básicamente. 2011 hubo una regulación que fue, digamos, la primera en la cual el Ecuador quiso poner, ¿no es cierto?, a disposición de los inversionistas privados los recursos naturales del país para generar electricidad de característica renovable. Claro, los costos eran muy, digamos, atractivos para los inversionistas extranjeros. Estamos hablando de que por cada kilovatio hora le estaban pagando 41 centavos en ese entonces, que a la fecha, claro, suena muy atractivo, Bonito, ¿verdad? se escucha. Y en ese año me fui a Loja, ¿sí? ¿Ya? Hicimos el Loja y el Oro, básicamente. Bueno, participé de esa consultoría en la fase de la planificación, luego en los estudios, luego también en la fase constructiva. Y ¿por qué, por ejemplo, no florece, por decir de alguna manera? ¿Por qué no hay más proyectos de esta naturaleza en la provincia de Loja? Es porque no hay redes de transmisión ni redes de distribución que puedan soportar toda la capacidad que se puede instalar allí. Estamos hablando de que ahí se viene... Exacto. Por allí, para terminar la idea, Santiago, por ejemplo, en Estados Unidos, ahora que está en este tema de la transición energética, el boom, ¿no es cierto?, de las renovables, por ejemplo, se está proponiendo construir una serie de inversiones realmente muy, muy significativas en la etapa de transmisión, porque ese es el cuello de botella, ¿de acuerdo? Para las renovables generalmente, ¿sí? Entonces, ¿te acuerdas que una vez dijo el candidato que está para presidente que lo caro es la transmisión, más no la generación, ¿cierto? Es lo que dijo. Sí, pero eso es cerrado. Eso es una equivocación. Claro, es cerrado. Es una equivocación. Los estudios, ustedes pueden ver, el costo de la transmisión es muy bajo, está alrededor de $1 centavo por kilovatio hora. Sí, el problema, coincido con acá Juan Fernando, aquí tenemos un problema de conectividad, si cabe el término llamarle, de construir más redes de distribución, de que lleguen a cargas importantes, etcétera. Pero mira, insisto, todo eso está en el plan maestro, porque finalmente quien revisa el plan maestro es el Ministerio de Energía. Y el plan maestro, yo he revisado planes maestros los últimos años, digamos, pueden tener una que otra falla desde mi punto de vista, pero básicamente los escenarios que ellos estudian en esos planes son precisamente escenarios optimistas en cuanto a agua, estudian todos los escenarios y en base a eso, en un modelo probabilístico, no determinístico, sacan los valores. Es decir, dicen, mira, el país necesita en este año incrementar tanto energía, en este tanto, y de ahí después se derivan los proyectos. Entonces yo voy a insistir en esto. Y cuando te estaba explicando del tema de las centrales termoeléctricas, las barcazas, o lo que fuese, sí, de acuerdo, pero el problema que viene ahí viene la suspicacia, porque claro, tú dices, bueno, ¿por qué dejaron hacer esto? Porque a lo mejor quieren hacer un negociado con la gente que vende la generación termoeléctrica, que es algo que ya se ha visto, ¿no?, en el sector petrolero y en el sector eléctrico. Entonces, ese es el problema. O sea, yo creo que hay un problema, hay una serie de causas para mí, falta de previsión, ya sabemos, falta de liderazgo, corrupción, etc. Pero yo me remontaría más. Yo creo que no hay un objetivo de país, si cabe el término. O sea, ahí yo lo puedo decir sin querer meterme a la parte ya político-partidista, pero yo creo que tiene que haber un Estado fuerte, tiene que haber que defina precisamente la política pública energética. Y mira, ni siquiera existe ahora el Ministerio de Electricidad. En el gobierno de Moreno, el Ministerio de Electricidad fue suprimido. Eso discutíamos en el foro. Hay un Ministerio de Telecomunicaciones, pero no hay un Ministerio de Electricidad. Quien maneja electricidad es un viceministerio que reporta al ministro de Energía y Minas, cuya prioridad, evidentemente, ya ustedes pueden saber cuál es, petróleo, porque el petróleo es el producto estrella, el producto que nos da el mayor componente de nuestro PIB, de nuestro Producto Interno Bruto. Entonces, mira, el Ministerio de Electricidad, ahora, no creo que hay que echar toda la culpa a eso, porque si yo tuviese un viceministerio fuerte, pero lamentablemente eso está ligado a la parte financiera, a la plata, los recursos. Claro. Porque si hay un Ministerio de Electricidad, entonces el Ministerio de Electricidad tiene que ir a pedir la plata. Necesito tanta plata, ejemplo, CELEG, CENELAS, que fuesen para hacer estos proyectos. Mira, cuando yo llegué a CELEG el año pasado, que fue un tema que me llamó la atención, analizando el presupuesto de CELEG, presupuesto del año 2022 alrededor de CELEG, mira,
$1.100 millones, pero es básicamente OPEX, o sea, operación y mantenimiento. Select no tiene CAPEX. CAPEX en términos de proyectos se llama Capital Expenses, gastos de inversión. Entonces yo cuando pregunté, ¿y por qué Select no tiene CAPEX? Porque de acuerdo a una regulación en el gobierno de Moreno, me parece que fue, le quitaron el CAPEX y eso le transfirieron al ministerio. Por eso es que el ministerio es el responsable de los proyectos nuevos, estos APPs. Y ahí podemos hablar largo, porque yo tengo una crítica también ahí. Yo creo que los APPs no han salido porque creo que mucha de nuestra gente que ha estado ahí involucrada no conoce la dinámica de esto, ¿no? Te digo, todos estos APPs se traducen en que si el inversionista no tiene las garantías adecuadas, plasmadas en un contrato que los gringos le llaman un PPA, un Power Purchase Agreement completo, que sea bancable. Bancable quiere decir que los inversionistas internacionales lo acepten como tal. Entonces nadie te va a poner un centavo. Entonces por eso no ha salido ningún proyecto. Entonces decía, me acuerdo, un funcionario del ministerio el año pasado, sí, pero ya estamos firmando, no me acuerdo si era el aromo fotovoltaico o el eólico Villonaco, entonces creo que era. Sí, ya está firmado. Sí, yo hablaba con el responsable de los PPS y le decía, está firmado, pero ¿qué significa? No, todavía hay que recorrer un montón en sacar la licencia ambiental, en sacar la interconexión de transmisión, y además el inversionista todavía no está conforme con la cláusula de compensación. Yo dije, ¿qué es la cláusula de compensación? ¿Qué pasa si es que él está listo para generar, pero nosotros decimos no entres, entonces él no puede perder plata? Pero eso debió estar en el contrato antes de sacar el proceso APP a licitación internacional. Sí, pero no lo hicieron al revés. Sí, ves, entonces no es así la cosa. Claro. Hemos perdido 6 años, vamos a los 6 años, haciendo esta gestión de los APPs. ¿Y cuáles son los más adelantados? Que el Aromo y el Villonaco son chiquitos. El Aromo, este proyecto que quieren hacer, fotovoltaico, donde era la refinería del Pacífico del gobierno de Correa, es un proyecto de 200 megavatios. Creo que alguien dijo en el foro 300, hasta donde yo sabía era 200. Pero el fotovoltaico, como te dijo Fernando, es un proyecto que tiene un factor de planta bajito. Claro, es bajo. Es, en el mejor de los casos, 20-25%. En el Aromo, consulta, hay un estudio que dice que en el Aromo el factor de planta es entre 12 y 15%. Es decir, que si yo instalo 200 megavatios, lo único que voy a aprovechar son 24 megavatios. Entonces, no le puedo poner toda la atención a un proyecto que es importante, sí. Cuando tengo 450 megavatios de déficit, y ahí viene lo que él dijo, geotermia. Yo te puedo comentar aquí, yo soy muy, muy fanático del tema de la geotermia, porque estoy de acuerdo contigo, Fernando, es un recurso que te permite tener más del 90% de factor de planta. Y el Ecuador es un país riquísimo en geotermia, tenemos volcanes. Claro. Mira, el año pasado estuvimos en San Salvador, asistiendo a un evento de geotermia, donde estuvo la gente de Islandia, gente de México. Mira, Centroamérica, que son países chiquitos, tienen centrales geotérmicas instaladas de 150, 200 megavatios. México tiene 1000 megavatios instalados en geotermia. El Ecuador tiene un potencial de geotermia que bordea los 1000 megavatios y tenemos 0 proyectos. Hay el famoso proyecto Chachimbiro, que lo gestionan desde el 2013. Cuando yo llegué, estuvimos empujando. Han pasado 7, 8, 10 años y hasta ahora no sale Chachimbiro. O sea, ¿por qué? O sea, si te das cuenta. O sea, ese es el problema para mí. Y ahorita vamos a ir al receso y quiero que en este receso nos den, lo pienses desde un tip. Nosotros siempre damos un tip. El tip del ingeniero se llama. ¿Cuál es el tip? En que tanto... en este caso al ministro, al viceministro, si le da el tip, haga esto. O al técnico, si sabe que el tip, coloque paneles fotovoltaicos de esto. Entonces, a lo que regresemos, vamos a hablar acerca del tip del ingeniero. Quien les saluda, Santiago Villaruel. Regresamos con Cortocircuito EC. FM Electrodo, tu solución definitiva para sistemas de puesta a tierra. ¿Problemas de ingeniería eléctrica? CEIN es la solución. Instalación y mantenimiento de puesta a tierra para rayos, calidad de energía, mantenimiento preventivo, predictivo, correctivo. Soluciones de ingeniería eléctrica.
Llámanos al 0228-11404. Somos CEIN, Ingeniería, Valores y Sostenibilidad. Cortocircuito es la segunda parte. Vamos a hablar justamente con nuestros buenos amigos Fernando y Paul acerca del estiaje, la parte eléctrica. ¿Habrá o no habrá apagones? ¿Y qué es lo que, como propuesta técnica, qué es lo que se debería hacer? Hemos topado varios temas, ¿no? En la parte un poco de la política, aunque no nos gusta la política, pero nos ha tocado topar. ¿Por qué? Porque son los encargados de en teoría administrar, en teoría planificar, pero como decía Paul, está todo hecho un gran plan maestro, y la pregunta es el por qué no se lo ha hecho y por qué no se lo hizo. Ahí es donde vienen los vecinos, a veces más que los vecinos, los maridos peleados y que no quieren saber nada de la mujer porque ya es la ex. Entonces así estamos la política hoy en día, ¿no? Sin embargo, no todo es malo. Lo bueno es que estamos aquí entre profesionales conversando lo que se debería hacer, y venimos a una parte interesante de lo que nuestros invitados, tanto Fernando y Paul, nos van a dar, el tip del ingeniero. El tip del ingeniero va a ser una recomendación ya sea hacia la parte de cómo solucionar una parte eléctrica, hasta un tip de una persona que recién se haya graduado y quisiera saber cómo perder el miedo, se me ocurre algo, ¿no? Así que no sé si Paul, Fernando, ¿quién quiere empezar? Ahí ya te dijeron el Paul. Muchas gracias, Paul. Gracias. Es el casco del ingeniero. Es eso. Ok. Así que con ustedes, el tip del ingeniero con el ingeniero Paul Villagómez. Gracias, Santiago. Sí. Bueno, yo quiero decir a la audiencia, sobre todo a los jóvenes profesionales, jóvenes ingenieros, el sector de energía en nuestro país es importantísimo. Todo está movido por la energía hoy en día, de cualquier forma. Y chicos, métanse en la cabeza, Ecuador tiene prácticamente todos los recursos naturales para poder producir todas las formas de energía: hidroelectricidad, geotermia, fotovoltaica, eólica, biomasa, hidrógeno verde, petróleo, gas. Es decir, lo que falta es precisamente esa decisión, ese poder hacerlo. No se lo ha hecho en los últimos años y por eso ya volvieron los fantasmas de los apagones, pero es una falta de gestión. Y otra cosa que me parece importante: el ingeniero, si se queda como ingeniero, solo va a moverse en la esfera técnica. El ingeniero tiene que dar el paso hacia la parte del liderazgo. El ingeniero tiene que liderar procesos, liderar instituciones. Y para el Estado se necesita la definición de políticas públicas, porque a la larga, finalmente, todo va a ser una decisión, sí es cierto, soportada técnicamente, pero una decisión política. Así que, jóvenes, piensen en eso. Fórmense también en la parte administrativa, en la parte de gestión, y desarrollen sus habilidades directivas. Gracias. Muchas gracias, Paul. Excelente tip. Es el tip del ingeniero con Paul Villagómez. Nuevamente, gracias por darnos de eso. Hay mucha gente que necesita eso, que le hables así fuerte. Sí, así que, Fernando. Tomo el casco del ingeniero, para dirigirme a sí mismo a la ciudadanía, sí, a los jóvenes ingenieros. Bueno, para quien no me conoce, soy docente universitario y me gusta hablar en estos términos sencillos, ¿no es cierto?, que la gente me comprenda. Yo creo que es importante saber que en el mundo estamos atravesando una verdadera revolución, y una revolución energética que tiene que ver esencialmente con la descarbonización del sistema energético, es decir, tener una menor huella de carbono en las formas como generamos esa energía, una descentralización, es decir, que las fuentes energéticas tienen que estar más cerca del consumo, más cerca del cliente, y una digitalización de todas las industrias energéticas de hidrocarburos como la eléctrica y las renovables. Entonces, mi tip para los ingenieros es que vayamos tomando esta revolución, ¿no es cierto?, en nuestra etapa formativa, investigando por nosotros mismos. No nos dejemos, ¿no es cierto?, atropellar por esta revolución que se está dando, porque generalmente en las universidades lo que nos enseñan es la parte básica, eventualmente, digamos, la parte básica de la ingeniería, en este caso la ingeniería eléctrica, la parte energética, la ingeniería mecánica, de repente también, pero últimamente y especialmente la etapa de digitalización está tomando mucho auge con una industria 4.0 que está presente también en la industria energética. Así que ese es mi tip para los ingenieros, que le echen ganas
y que aprovechen también toda esta revolución que se está dando, porque ahí hay muchas oportunidades de profesionalización. Muchas gracias, Fernando. Así que ya saben, nuestros queridos seguidores de Cortocircuito EC, sigan los tips de dos ingenieros que tienen experiencia en la parte eléctrica, y no queda más decirle, hay que hacer caso a las personas adultas que tienen más experiencia que nosotros. Así que volviendo a la parte que estamos hablando acerca del podcast, estamos hablando acerca también de una parte que nos hemos olvidado, todo lo que son costos, ¿no? Quedamos en 2-3 centavos la generación, la transmisión. ¿Tú qué puedes aumentar en este tema de los costos como estamos ahorita viviendo? Porque es facilito, como tú decías, contratamos 3, 4, 5, 10 barcazas, ya se quedó, compramos a Colombia, pero hay más allá de eso. ¿Qué hay más allá de eso que nos puedes aportar? Bueno, empezar diciendo que la energía eléctrica es un servicio que prácticamente tiene una cobertura del 98% casi, ¿no es cierto? Es decir, prácticamente llega a todas partes del territorio nacional. Y en ese sentido, pues, aporta desarrollo a la industria, al comercio y también, evidentemente, confort en nuestros hogares. Es un servicio básico y, por ende, lo que se trata, ¿no es cierto?, en todo servicio eléctrico es que sea asequible. Y ahí viene el tema de la factura, ¿verdad? Uh-huh. En nuestro país, números más, números menos exactos, son alrededor de 3 centavos en etapa de generación, alrededor de menos de 1 centavo en la etapa de transmisión y alrededor de 4 o 5 centavos en la etapa de distribución, ¿sí? Entonces estamos hablando de que el ciudadano en promedio, ¿sí?, en promedio se le cobra alrededor de unos 10 centavos por kilovatio hora, ¿de acuerdo? Ahora, la pregunta del millón ¿es suficiente esos 10 centavos por kilovatio hora que nos cobran a todos los ciudadanos para afrontar, ¿sí?, este crecimiento que tiene la demanda normalmente de un 4 o 5%, y aparte de eso, si es que se le adicionan otro tipo de cargas de la industria, como uh-huh. el tema de la industria camaronera, como el tema del transporte, es decir, todavía esa demanda que habíamos hablado hace rato entre 200 y 300 megavatios, puede crecer mucho más anualmente, es decir, una demanda de 400, 500 megavatios para los próximos 10 años, ¿sí? Es decir, es una demanda muy grande, lo que va a incurrir en serias inversiones en etapa especialmente de generación, también en transmisión y distribución. Entonces, hay un estudio para que la ciudadanía pues tenga conocimiento de la propia Agencia de Regulación y Control, creo que data del año 2018, en el cual ya hablaba de que para contemplar todo este crecimiento de la demanda, se tiene que incrementar un poco la tarifa, ¿no? Entonces, y este incremento se hablaba de que en ese entonces era de un 50%, es decir, que no se le cobre 10 centavos, sino 50 centavos. Pero claro, este es un tema sensible para la ciudadanía, es decir, a la ciudadanía generalmente no le gusta pagar mucho por los servicios básicos, pero yo creo que ese paradigma es el que se tiene que romper, porque el peor servicio es aquel que no se tiene. Así es. ¿Sí? Imagínense, sí. Te voy a decir como una analogía. Es como que nosotros, se me ocurre algo, estás contratando un departamento y tú estás pagando 150, solo por dar un precio, $150. Y tú le estás pidiendo que anualmente el señor de la casa te dé otro cuarto, porque tú estás teniendo cada año un hijo más. Correcto. Y tú quieres mantenerte con los mismos $150 por 10 años, y en 10 años vas a tener 10 hijos. Esa es una analogía, digamos, que nos puede aclarar el tema. La persona dice, pero con los 150 que tú me estás pagando, estoy gastando los costos fijos, los costos variables, pero no tengo un porcentaje de crecimiento. Exacto. Ese porcentaje que se llama de crecimiento técnicamente se llama de expansión. De expansión, ajá. En la expansión es donde no está actualmente contemplada en la factura. Entonces, si es que la ciudadanía quiere tener un servicio eléctrico asequible, o sea, con precios que sean asequibles, y en el largo aliento, es decir, para 10, 15, 20 años necesitamos pagar un poquito más. Yo hago una analogía allí, tal vez con el tema de los otros servicios. Los servicios, por ejemplo, de Internet, ¿sí?, sin desmerecer el valor que nos puede aportar, pero pagamos seguramente mucho más de lo que pagamos en electricidad, y sin embargo
todos los servicios que nos da la electricidad no los sabemos valorar adecuadamente. Entonces, yo creo que allí tiene un trabajo que hacer la Agencia de Regulación y Control, un trabajo de socialización con la ciudadanía, pero también se tiene que hacer, ligado al tema de la estructura tarifaria, una reingeniería en los subsidios. Hay muchos subsidios, ¿sí? Por el tema de la ley del anciano, por el tema de la ley de discapacidades, por proteger el acceso a este servicio, que es un servicio básico para la gente de más escasos recursos, con niveles de consumos de 110 kilovatios en la sierra y hasta 130 kilovatios en la costa, y otros subsidios, pero también hay subsidios a los industriales. Subsidios a los industriales que uno puede pensar, bueno, es para el tema de incremento de productividad, de incremento del empleo. Sí, pero eso también son subsidios que en conjunto, tanto para el sector residencial como para el industrial, suman más de 180 millones de dólares por año. Sí, es mucho. Es un tema importante. Hablemos de que es casi el 10% de la facturación. La facturación total del sector eléctrico es alrededor de 2.000 millones. Y 180 millones y un poquito más se nos va en subsidios. Y una pregunta, por ejemplo, Pablo, que nos dice Fernando. ¿Cuánto pagas tú más horas de energía eléctrica? Salud. Alrededor de entre 20 y 30 dólares mensuales. ¿Y la internet? El internet igual, más o menos. ¿Se va la energía eléctrica? Y claro. Se fue el internet. Se fue el internet, claro. Y tú topaste en su momento la parte política y también decía Marco de la parte del CIEPI, que somos prácticamente la última rueda del coche porque no tenemos un ministro propio de la parte eléctrica. Sí tenemos una parte propia de telecomunicaciones, pero la electricidad es la base de todo. O sea, la electricidad es base de todo. O sea, es prácticamente todo. Si no hay electricidad, no funciona nada. O sea, no funciona nada en la parte industrial, en la parte de educación. Imagínate, te pongo un caso. Tú estás dando un examen, se te va la energía eléctrica. Y hoy en día tenemos clases en online. Y supongamos que es una maestría en España, se me ocurre. Hay mucha gente que se estudia en España, ¿no? Si te va a decir, ¿qué hacemos hoy? Ahí tienes que hablar el costo, ¿no? Es un costo para la sociedad. Efectivamente. Es decir, el tema no es menor, ¿no? Porque claro, podemos conversar el costo, ¿no? Lo que decía hace un rato Fernando, un poco hablando de las tarifas, pero veamos cuánto le cuesta al país la improvisación o la falta de previsión. Datos de CELEC, el año pasado, en compras de Energía Colombia, pagaron más de 90 millones de dólares porque no teníamos la previsión. Este año entiendo de que la cifra va a estar parecido, posiblemente mucho mayor. Estamos hablando de 90 millones de dólares, ¿no? Un montón de plata. El otro tema, ¿por qué no repararon las centrales termoeléctricas? Cuando estábamos ahí decían que hay una indisponibilidad, más o menos de 500 megavatios en centrales termoeléctricas. Entonces, no, ves que el concurso salió 3 veces, el ejemplo de la turbina de Esmeraldas se cayó y se volvió a caer. Entonces ahí entramos en todo ese círculo de los intereses que yo hablaba, ¿no? Donde un nombre y apellido para mí es corrupción, porque no solo es corrupción desde mi punto de vista el robar plata, sino también el no saber hacer, el si no estás capacitado para hacer las cosas, pues prestarte para ocupar un cargo, ¿no? Por eso yo decía en el mensaje a los jóvenes ingenieros, yo pienso que es un tema ético. El sector eléctrico es un sector clave de la economía. Debería tener su ministerio, porque cuando tú tienes tu ministerio, tú directamente eres asignado un presupuesto propio. Porque ahora el presupuesto viene al Ministerio de Energía y una parte al Viceministerio de Electricidad. Cuando tienes un ministerio, te asignan un presupuesto propio. Entonces, yo creo que ha sido esta destrucción paulatina de debilitar al Estado, ¿no? A sobretexto de irme contra un grupo político que no estaba conmigo. Entonces, es lo que ha pasado en el país. Nos vamos políticamente contra mi enemigo político y sacrifico el bien común. Por eso yo hablaba de eso. No hay políticas públicas sostenidas ni sostenibles. Viene un gobierno, destruye lo otro y así sucesivamente. Es lo que estamos hablando. La otra persona está haciendo esto, dejó a medio hacer, pero no hago porque eso es malo. Porque si sigo haciendo, sigo siendo partidario de ese gobierno. Y lo que hablamos en la entrevista, por ejemplo, la refinería del Pacífico, que es un tema del sector petrolero, pero entonces
le quiero destruir a este gobierno, entonces propongo hacer un proyecto fotovoltaico, no en el mejor sitio, ¿no? Porque hay los estudios que no era el mejor sitio para poner una planta fotovoltaica, porque por sentido común la planta fotovoltaica debería estar mejor en la sierra, en un sitio donde haya mucho más luz, más cercanía al sol, etc. Pero por destruir una idea de un grupo político, destruyo. Entonces, yo comentaba que alguna vez conversé con una autoridad de este gobierno y me decía, sí, debimos haber retomado. Quizá el error del gobierno de Correa fue el esquema como quisieron desarrollar la refinería. Pero claro, por destruir eso, destruí todo. Entonces me quedé sin refinería, no hice ni la central fotovoltaica y no hice ninguna de las centrales de generación. Y ahí me parece que entra un tema que nos estamos olvidando, que yo remarqué en el último foro en el Congreso. Las metodologías de gestión de proyectos de inversión. Aquí en el Ecuador no se aplican. Yo soy profesor, he dado clases en varias maestrías, justamente la materia de dirección de proyectos. Aquí en el Ecuador no se aplican metodologías de clase mundial de dirección de proyectos. Por eso vemos los proyectos mal hechos, que no cumplen ni plazo ni presupuesto. Un proyecto, por ejemplo, como el Coca-Codo, que se iba a acabar en 5 años, terminó acabándose en 10. El Toachi Pilatón, que decía Fernando, ubicado en la vertiente del Pacífico. Se terminó, se contrató como hace 10 años, no se ha terminado, hasta a pasar el gobierno de Correa, el gobierno de Moreno, de Lazo. Una central que nos podría haber estado en este rato, la central Ayuriquín, parte de ese proyecto, más de 200 megavatios. Y ahí está, con un montón de problemas legales. Entonces, no se aplicó las metodologías, porque estas metodologías te conllevan a ¿qué? Hacer bien la ingeniería del proyecto, lo que llamamos los técnicos, ingeniería de visualización, conceptual, ingeniería básica, el diseño definitivo y después ya vas a la fase de construcción. Aquí no se aplica. Las únicas empresas que he visto en el Ecuador que aplican las metodologías de clase mundial son las petroleras privadas, cuando estaban aquí las grandes, ¿no? Cuando estaba la Maxus, cuando estaba Petrobras, Occidental, etc. Son empresas muy reconocidas por aplicación de metodologías. Yo mismo traté de llevar a 2 empresas públicas, a Petroamazonas y a Selec, pero claro, o sea, sí, mando a capacitar a 20 ingenieros en el PMI, que está de moda, que no es una metodología, es un estándar. Entonces ya lo logré. No, señores, una metodología hay que construirla en la organización y hay que aplicarla con procedimientos rigurosos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no se lo hace. Tengo que formar administradores de contrato, gerentes de proyecto, líderes de ingeniería, líderes de construcción, líderes de calidad, líderes de fiscalización. No se lo hace. Por eso, si hacemos una estadística, hay una tesis de grado de maestría que yo dirigí a un estudiante que creo que trabaja en Select ahora. Hicimos toda una investigación con datos objetivos y demostramos que en el 100% de proyectos del sector eléctrico nunca se aplicaron metodologías de gestión de proyectos de clase mundial. Y ahí es donde viene un tema importante que estábamos hablando también en el receso. ¿Qué tan desierto? ¿Vamos o no vamos a la parte de movilidad eléctrica? Eso no es viable, ¿sí? También la pregunta, es una tendencia mundial, o sea, esto es más o menos como una especie de avalancha, ¿sí? Sí, el que se pone enfrente simplemente sale afectado, ¿verdad? Y digo, es una avalancha mundial porque si es que nosotros nos fijamos en la demanda que están teniendo los vehículos eléctricos alrededor del mundo, esencialmente en China, sí, que es el principal mercado del auto eléctrico, luego Europa y Estados Unidos, o sea, es un crecimiento realmente exponencial. De hecho, veía ayer, creo que era que el auto más vendido en Europa ahora es el vehículo de Tesla, para que se den cuenta que es uno de los modelos eléctricos, ¿no? De Tesla, no recuerdo el número del modelo, pero para que se den cuenta, o sea, cómo va evolucionando el mundo. Y claro, nosotros como un país en desarrollo, algún rato nos va a llegar, ¿sí? Hay 2 proyectos, digamos, aquí en el Ecuador, que, bueno, realmente 3. Primero el trole de Quito, luego el tranvía de Cuenca y el metro de Quito, que son transporte masivo. Pero aquí en nuestro país también existe una ley de eficiencia energética en la cual le obliga desde el año 2025 el que el transporte público sea de carácter eléctrico, es decir, vamos a tener buses eléctricos, se supone en el 2025, es decir, el país debería ir hacia allá. ¿Por qué? Porque los motores de combustión interna tienen un máximo de rendimiento, digamos, de eficiencia de alrededor de un 30-35%, ¿de acuerdo?
pero los motores eléctricos están bordeando el 95%. Entonces hay una diferencia enorme de eficiencia energética que está al servicio de la ciudadanía. Y en nuestro país es mucho más aplicable todavía porque la mayoría de la cantidad de energía que generamos es de carácter renovable. Fíjense, entonces hay todas las condiciones para que el transporte, tanto público, también particular, es decir, que la gente comience a comprar vehículos eléctricos, se vaya, digamos, como concepto, la transportación eléctrica expandiendo. Esta es una, como decía al ejemplo, es una tendencia mundial que nos va a llegar tal vez con un poco de retraso respecto a lo que pasa en el primer mundo, pero nos va a llegar. Y de hecho, yo veo acá, por ejemplo, la empresa eléctrica Quito ya tiene una serie de cargadores y de hecho una flota de vehículos para dar servicio a la ciudadanía que son de carácter eléctrico, asimismo otras ciudades también, y inclusive flotas de taxis eléctricos. En Loja, por ejemplo. ¿Por qué te decía este tema? Porque como decía Paul, el tema de proyectos, debe haber un proyecto. Y así como decíamos que tenemos una proyección de demanda, de crecimiento, de consumo energético, obviamente los carros también van a tener un consumo elevado, ¿no es cierto? Claro. Yo te decía en el entremés que hay un dato que me dio un funcionario del ministerio que decía que en las mesas técnicas que está discutiendo el ministerio sobre movilidad eléctrica, para el año 2030, decía esta persona, se va a requerir 1.000 megavatios para poder abastecer a los vehículos eléctricos. 1.000 megavatios. Es prácticamente el tamaño de me parece que de casi Coca-Cola Sinclair, ¿no? Un poco Coca-Cola Sinclair es 1.500. Pero yo te decía, si ni los 450 megavatios que debimos haber ingresado en estos últimos 6 años no hemos podido, estamos ya pensando en la movilidad eléctrica. Por eso lo importante, esto tiene que ser una visión sistémica. Sistema quiere decir integral. No es el sector eléctrico aislado. El sector eléctrico está ligado a lo que hablamos hace un rato, al sector hidrocarburífero, al sector camaronero, al sector minero, al sector de movilidad. Es decir, hay que verlo integralmente, es decir, multidimensional inclusive. Es un tema no solo de una dimensión técnica, es ambiental, social, política, jurídica. Es decir, por eso todo eso se articula ¿dónde? En una política pública, en un plan nacional de desarrollo, en un verdadero plan de desarrollo energético del país, que no existe. Yo he revisado los últimos planes, había el Rafael Correa, del plan del buen vivir, que topaba muchos temas interesantes, pero yo creo que después no se actualizó un plan con esa dimensión y con ese alcance. Y como dice Fernando, estamos entrando en el mundo, en una era ya del 5G, de la sostenibilidad avanzada y todo, y nosotros, ¿qué estamos haciendo? Ni siquiera tenemos Ministerio de Electricidad, por favor. O sea, estamos, yo creo que estamos atrasados. De hecho, esa creo que debe ser la conclusión de esta conversación. Estamos atrasados, no se han tomado previsiones, las instituciones están burocratizadas, no hay ese liderazgo y no hay esa visión multidimensional y esa, digamos, articulación integral de todos los sectores. El problema de la energía no es aislado del sector eléctrico. Una parte que estábamos hablando a un principio, y ahora que tú estás tomando igual, Paul y Fernando, yo tengo una pregunta que me hicieron un seguidor, decía, volver a la hora Sixto era volver a atrasar una hora, ¿no? Teníamos que atrasar una hora. Pero si yo, en vez de 6 de la mañana, son las 5 de la mañana, estamos oscuro, todo el mundo prende más focos, no entiendo dónde está el ahorro. No sé si ustedes tal vez hicieron, ¿por qué se tomó esta decisión? Lo que pasa es que, a ver, la demanda eléctrica, o sea, es decir, la demanda es cuánta carga yo voy adicionándole al sistema cada vez que prendo un foco, cada vez que enciendo una lavadora, cada vez que en industria prenden un motor, cada vez que en un comercio prenden las luces, etc. Esa es la demanda, ¿no? Y atiende básicamente esta demanda al comportamiento del ser humano. El ser humano, ¿no es cierto?, se levanta por la mañana, hace su actividad hasta las 16, 17 horas y luego va a la casa, ¿verdad?, prende todos sus electrodomésticos, televisores, aparatos, etcétera, y la industria también trabaja por la noche. Entonces, la demanda eléctrica tiene picos de consumo al mediodía, ¿sí? Y otro pico grande, que es el más grande, entre las 17 y las 19 horas. Lo que trataba de hacer la hora Sixto
es correr, ¿no es cierto?, adelantar un poco las horas en las cuales se consume energía para que coincidan y para desplazar ese pico, sobre todo de las 17 hasta las 19 horas, ¿de acuerdo? Eso es lo que trataba, Ajá. mover, ¿no es cierto?, de alguna manera los hábitos de consumo de la gente para que no haya ese pico tan grande entre las 17 y las 19 horas. Ese es el efecto que trataba de hacer el tema de la hora sexto, que muchos de nosotros, claro, éramos niños Claro, cuando sucedió ese tema. Yo me acuerdo que era el fin de la novela, la de La Reina de la Chatarra, y nosotros teníamos una televisión a 12 voltios. Fuimos al carro. Salud, amigo. Prendimos era el final de la novela de La Reina de la Chatarra, que era una novela brasileña. Mi mamá, mi padrastro, George, que en paz descanse, mi hermana y yo, pusimos en el encendedor y a ver la novela. Estábamos viendo a todo, creo que era 8 de la noche, porque creo que sabían dar esa novela, y a oscuras, por suerte, y decíamos, oye, genial. Y ahí viene una pregunta para Paul y para Fernando. ¿Qué de bueno trae socialmente no tener energía eléctrica en la casa? ¿Para mí? Sí, para los dos. Fernando, Paul, ¿quién empieza? Paul. Bueno, o sea, digamos, crudamente, o sea, Ajá. Si yo no tengo energía eléctrica en la casa, evidentemente no estoy consumiendo. Uh-huh. Si no consumo, no estoy gastando energía, yo que sé, puede ser termoeléctrica, no estoy quemando combustibles fósiles, y lo quiero ver así, digamos. El problema es que la energía está ligada a todas las actividades personales, familiares, comerciales, industriales, lo que explicó hace un momento Fernando. Ese es el gran problema. Porque claro, si todos apagamos la luz, porque hay muchos, yo conozco, ¿no?, esos ecologistas extremos que dicen hay que apagar todo y volvamos, pero no es así. El mundo ya tiene su propia dinámica y esto está unido al desarrollo, ¿no? Los indicadores de desarrollo, inclusive uno de los indicadores es la accesibilidad energética, la accesibilidad al internet, la reducción de brecha digital, etcétera, ¿no? Fíjate, yo quiero poner un tema en la mesa que va con lo que explicó Fernando hace un ratito, que estábamos hablando de la hora sexto y la demanda. Se supone, yo desconozco, y sería mi pregunta a las autoridades, si vamos a entrar en este periodo de racionamientos y todo, el gobierno ya debería estar haciendo una propaganda, una campaña publicitaria para que reduzcamos el consumo. Porque si reducimos la demanda, vamos a aplacar de alguna forma, que es un poco esta falta, digamos, de generación eléctrica. Uh-huh. Entonces, pero yo no he visto. Yo no sé si se estará diseñando, porque esto tiene que estar articulado en todo nivel. Inteligentemente, planificadamente. Planificadamente, mira, el fenómeno del niño está a las puertas. Y hay expertos que dicen que el fenómeno del niño va a producir inclusive serios problemas que van a requerir más energía para resolver varias cosas. Destrucción de carreteras, yo qué sé, destrucción de muchas cosas, falta de agua, muchas cosas. Entonces la pregunta del millón sería, bueno, ¿qué están haciendo las autoridades? En los escenarios, ¿han metido el efecto del fenómeno del niño? ¿Tienen las campañas de reducción del consumo de la demanda? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo están las negociaciones con Colombia, etcétera? ¿Cómo está la recuperación del parque termoeléctrico, etcétera, ¿no? Es decir, no solo deberían decir, bueno, mira, yo quiero, ya vi las barcazas, como decían ustedes dos, Santiago y Fernando. Sí, las barcazas están ahí a la cola. Ellos lo único que quieren es que el que negocie mejor entra a la barcaza y se acabó, ¿no? No es eso. Ahí viene el costo. ¿Quién va a pagar ese alto costo? O sea, sí, técnicamente, como lo dije al inicio, está resuelto el problema con una barcaza. ¿Por quién paga? Pero ¿a quién le vamos a cargar ese costo? Claro. Vamos a decir, en la fiesta todo el mundo quiere comer, pero nadie quiere colaborar. Claro. Bueno, la respuesta es fácil, Santiago. La respuesta es fácil. Quien termina pagando al fin y al cabo es el contribuyente, es el ciudadano, a través de esos impuestos. Eso es fácil. ¿Por qué? Porque, retomando el tema tarifario, la tarifa que se nos cobra a todos los ciudadanos no va a poder recuperar el costo en etapa de generación, y eso va a ser un subsidio, y este subsidio generalmente lo tiene que asumir el Estado. Y cuando hablamos de Estado, hablamos de todos los ciudadanos. Pero en caso de Fernando y de Paul, han hecho algo que tenemos que hacer nosotros de la parte energética. ¿Saben? Yo ya voy por la segunda. Ahorrar energía.
Eso no se hace. Me acabé la segunda. No, y yo quiero, Paul y Santiago, si me permiten, yo creo que este tema de la eficiencia energética es realmente la cenicienta, que aparece solo cuando hay necesidad de energía eléctrica por el tema de los racionamientos, estiajes fuertes, etc. Pero yo también creo que en los últimos años sí hemos perdido, retomando también lo que decía Paul, esa capacidad de gestionar, controlar, regular y administrar un sector estratégico como es el servicio eléctrico, que es un tema constitucional. Sí. ¿Cómo tú le puedes definir a una persona que nos está viendo, nos está escuchando, la parte de eficiencia energética? A ver, la parte de eficiencia simplemente es tener el mismo nivel de confort, el mismo servicio, pero consumiendo menos energía. Sí, ejemplo, cuando yo cambié hace mucho tiempo ya, con una política pública, los foquitos, ¿no es cierto? Que antes teníamos los focos normales, convencionales, que eran esos focos amarillos, los incandescentes, los focos incandescentes, por FCLs, que son los fluorescentes compactos en ese entonces. Los famosos duros. Tenía los mismos niveles de iluminación, el mismo confort, inclusive mejor por la capacidad de reproducción de la luz, el IRC de esos focos, ¿sí? Y tenía un consumo menor. Creo que en ese entonces esos focos eran de 20 vatios. De 20 vatios, ¿sí? Así es. Y los que teníamos de 100, era de 100 vatios. Entonces, miren, eso es eficiencia energética. El mismo confort, el mismo servicio, con una reducción ostensible del consumo energético. Y ese consumo energético también es un ahorro en cuestión de dinero, en las facturas, ¿no? Que nos llegan. Y hoy se bajó de 20 vatios a 6 vatios más o menos. Claro, entonces el llamamiento básicamente a la ciudadanía, y que nos sirve este podcast, ¿no es cierto?, para que la ciudadanía haga este esfuerzo por ahorrar energía. El país en este momento necesita cada vatio, cada kilovatio ahorrado, ¿no es cierto?, es un kilovatio no generado en nuestras centrales que actualmente necesitamos, y aparte de eso, cuando especialmente llegan las horas pico, se despachan generación que es de carácter no renovable, ligado a hidrocarburos. Entonces hay una mayor huella de carbono en esas horas. Entonces ese es el llamamiento a la ciudadanía. ¿Por qué no decirlo también en industria? Yo creo que allí es necesario que se trabaje en conjunto con las empresas de distribución que le dan la cara al cliente y las empresas industriales para que puedan en este momento hacer lo que hicieron algún rato en Hora Sixto. Es decir, un poco gestionar, ¿no es cierto?, esa curva de carga, especialmente en las horas pico. Muchas gracias, Fernando. Qué buena analogía. Creo que las personas que vivimos hace bastante tiempo vimos los focos incandescentes. ¿Te acuerdas esos focos que tocaba esperar que se enfríe para cambiar el foco? Las lámparas incandescentes normales. Claro. Porque tenían un arranque. Tocaba estar así. Bueno, tú, Gustavo, no de saber. Tú eres guapo. Paul, para ti, desde la parte de proyectos, la gente te va a decir lo que dijo Fernando, pero antes consumías 100 vatios de un foco, después bajamos a 20, hoy bajamos a 6. Sí, hemos bajado bastante. ¿De qué alta demanda nos están hablando? Si hemos bajado el consumo por el tema de iluminación. ¿Qué le puedes decir a esas personas, digamos? Lo que pasa es que, mira, la parte de eficiencia también conlleva, hay que entender lo que es las pérdidas. ¿No? O sea, para poner un ejemplo, si tengo un generador pongamos de 1 megavatio, ¿cuánto de eso puedo aprovechar? Si aprovecho el 90%, significa que hay un 10% que se está perdiendo en alguna parte. Digamos que en este caso en los propios circuitos. Pero puedo tener sistemas donde a lo mejor del 100% solo aprovecho el 50%. Ese 50% efectivamente me va a permitir prender mi foco, no sé, mis cargas, mi motor pequeño, lo que sea. ¿Ya? Y yo estoy contento porque está prendido, pero estoy perdiendo. Esa pérdida se está yendo a alguna parte. Puede transformarse en términos de energía en calor, por ejemplo. Si yo aprovecharía el 100%, a lo mejor ya no tengo un foco prendido. Puedo prender 2 focos o 3 focos que le van a servir tal vez al vecino, al otro o a otra persona. Es decir, el tema de la eficiencia está ligado a las pérdidas y el problema de pérdidas en el Ecuador es bastante grande, ¿no? De hecho, las empresas eléctricas tienen sus estadísticas, las pérdidas. Ellos tienen estudios de las pérdidas, ¿no?
que son altísimas en algunas empresas eléctricas, ¿no? O sea, ¿cuánto se pierde en los sistemas, en los cables, etc.? Hay dos tipos de pérdidas, las pérdidas técnicas y las pérdidas financieras o ligadas a un costo por temas administrativos, corrupción, etc. Las pérdidas técnicas es un dato real. Entonces, si yo mejoro las pérdidas técnicas, efectivamente voy a mejorar. Ahora, ¿cómo le digo a proyectos? En proyectos tú haces lo que yo expliqué, tú haces una fase formal de ingeniería. Ahí entra esta palabra, ingeniería. ¿Qué significa hacer ingeniería? Hacer estudios, hacer planos, memorias de cálculo. Si vas a construir, yo qué sé, una central de generación, necesitas planos civiles, mecánicos, eléctricos, electrónicos, para poder construirlas. Pero para hacer esos planos yo necesito hacer cálculos y todo eso. En esas fases de ingeniería yo tengo que estudiar todo. Las metodologías de proyectos te obligan, digamos así, o te recomiendan estudiar eficiencia energética, disminución de desperdicios, fíjate, análisis de tecnologías. ¿Qué tecnología? Y hay un montón que se llaman en proyectos las VIP, como suena, VIP, Value Improvement Practices, prácticas de mejoramiento de valor. Entonces la pregunta es, ¿tú crees que en el Ecuador se hace eso? No se hace eso. Lo hacen las mejores empresas del mundo, las de mejores estándares, como DuPont, las que me dije, ¿no? ExxonMobil, Chevron, Shell, Petrobras. En el Ecuador no se hace. Peor aún las públicas. Entonces, por eso yo insisto. Yo creo que a la gente hay que educarla en gestión de proyectos, en gestión de operaciones, en gestión de mantenimiento, en muchas de las mejores prácticas de la industria. Eso debemos aprender de los países y de las empresas más desarrolladas. Porque, digamos, mucha gente aprendimos de eso. Entonces, no es que es una utopía. Eso se lo tiene que hacer. Pero cuesta, ¿no? O sea, cuesta bastante porque la gente es reacia a eso. Es muy reacia al cambio. Porque además necesitas toda infraestructura, necesitas recursos, capacitar a la gente, etc. Entonces, empecemos por ahí. Empecemos educando a la gente. La gente tiene que saber hacer proyectos de la mejor manera. Coca-Cola, por ejemplo, que me parece que no se ha topado aquí, pero es un tema crítico. Una cosa es la central de generación Coca-Cola, ¿no? Que pudo haber, de hecho han dicho, hubo problemas, me parece que había algunos problemas en la tubería de conducción. Bueno, esos problemas técnicos de la central debieron resolverse con el contratista. Así es. O sea, el administrador del contrato, que es el gerente del proyecto, debió resolver con el contratista. Si lo resolvió o si no resolvió, eso es un tema. Pero de lo que sabemos, está operando la central, ¿no es cierto? Pero no sabemos los escenarios en el corto, mediano y largo plazo debido, primero, a la propia central, no sabemos si va a fallar o cómo está la probabilidad de falla. Y el otro tema es el famoso proyecto de la erosión regresiva del río Coca, que es otra cosa. Este es un fenómeno muy ligado a lo natural, que está avanzando, es lo que está comiendo el cauce del río, se ha llevado carreteras, etc. Y si esa erosión llega a la toma de agua, la central simplemente se va a parar, va a colapsar. Imagínate lo que sería colapsar Coca-Cola, 1.500 megavatios. Prácticamente entramos en un periodo terrible, entramos en una crisis energética. Entonces yo preguntaba en el foro, CELEG o el ministerio, ¿ha hecho los análisis de escenarios? Porque tú haces análisis, lo que dije hace un rato, análisis probabilísticos, análisis de riesgo, que es otro tema que no se lo hace aquí en el Ecuador. Gestión de riesgo, pero integral, multidimensional. No sé. O sea, yo cuando estaba en CELEG, sí, Coca-Cola, que vamos a poner una presa flotante, no sé qué finalmente pasó. Pero fíjate el riesgo de que eso se pare, porque no está sacando 100 megavatios, ¿no? Estaría sacando más de 1.000 megavatios. Y eso sí va a conllevar un efecto gigantesco en el Ecuador, peor aún con las no previsiones. ¿De dónde sale eso? De la gestión de proyectos. Porque alguien puede decir, sí, la central fue estudiada. Sí, a lo mejor la central fue estudiada, solo la central. Pero ¿quién estudió? Alguien hizo los estudios hidrológicos, sedimentológicos, geotécnicos, históricos en el tiempo, para medir los riesgos que esto podía causar. Posiblemente la respuesta sea, no sabemos. Claro. O capaz que no lo hicieron, o tal vez si lo hicieron, quedaron ahí guardados. Entonces, hacer proyectos significa hacer una ingeniería de valor. Y en proyectos eso se hace en la fase de ingeniería. Y el concepto en proyectos fase de ingeniería significa, no importa que en la fase de ingeniería yo gaste 6 meses más, un año más, no importa
porque aseguro que la construcción y la operación va a estar bien. En términos de costo, y costo termino. La ingeniería de un proyecto aproximadamente vale, en términos generales, un 5% del costo del proyecto. El 5% vale la ingeniería, pero el 95% está acá. Si yo mitigo mi riesgo en el 5% profundizando estudios, mitigo el riesgo en el 95%. Garantizo que funciona. Y garantizo, y además mitigo el riesgo en operación. Claro. Ese es el mensaje que en varios seminarios estamos dando ahorita a la gente que está metida en proyectos. Yo espero de que esto también rinda frutos. Que la gente sea consciente de que los proyectos hay que hacerlos bien. Todos los proyectos, del Metro de Quito, todos, cualquiera, los petroleros, todos. Porque todo proyecto conlleva un riesgo. Un riesgo de tiempo, de no cumplir, un riesgo de costo y puede llegar riesgo de vidas, riesgo de fatalidades. Claro, el tema de la ingeniería justamente es minimizar la probabilidad de falla. Esa es la idea, ¿no? Exactamente. O sea, la idea es minimizar la probabilidad de falla. ¿Y tú qué podrías tú aportar en esto, Fernando, que dice Paul lo dijo muy crudo, muy directo, y es verdad. ¿Qué es lo que crees que le falta al ecuatoriano para llegar a la perfección en hacer los proyectos que se le encargan? Como ecuatoriano, no como la parte de gobierno. No, a ver, como pero ecuatoriano, yo creo que antes beber una cervecita que está muy buena. Le veo que le llena. Yo creo que en Ecuador tenemos muy buena materia prima respecto al tema de los ingenieros. Lo que sí, o sea, dado por nuestra formación, nuestras universidades, yo creo que en la parte técnica creo que tienen un buen prestigio, buenos profesionales, de hecho están en el sector, pero sí yo creo que nos hace falta, por la característica propia de nuestro país, abrirnos un poco más hacia el mundo. ¿Respecto a qué? A tomar las mejores prácticas internacionales. Nuestro país, por la economía que es un poco cerrada, digamos que estamos ensimismados en nuestra propia realidad y no vemos qué está pasando afuera. En el mundo afuera. Y claro, el mundo avanza, no porque el Ecuador no avance, el mundo no avanza. De acuerdo, suena medio redundante, pero bueno, para que la ciudadanía me entienda. Entonces, allí entran las mejores prácticas en todo orden, ¿no es cierto? En temas de mantenimiento, ¿sí? En temas de gestión de proyectos, en temas de los que se le ocurra, ¿de acuerdo? Entonces, eso yo creo que nos hace falta aquí en nuestro país, que la gente también tome más riesgos en su formación, porque a veces nos acostumbramos a la formación que nos da una universidad y luego de eso no nos actualizamos y nos quedamos, ¿no es cierto?, con ideas que a veces pues avanzan y nosotros nos quedamos estancados con un pensamiento de retrógrado, a veces inclusive de 20, 30 años, ya no tiene sentido, ¿verdad? Eso yo creo que nos hace falta. Tomar riesgos, actualizarnos, auto aprender, porque es importantísimo esta parte. La universidad o las instituciones de educación superior no siempre te dan las respuestas, tienes que autoeducarte y allí está el reto para toda la gente, para crear mejores ingenieros, mejor materia prima, con más materia gris, ¿no es cierto?, para que produzcamos proyectos de calidad mundial. Yo estoy de acuerdo con Fernando, me parece muy interesante la respuesta que él da, porque él topa a la gente, ¿no? Y yo estoy de acuerdo, hay un componente de la gente propia, de cada uno, pero también están las empresas. No nos olvidemos, las empresas son organizaciones, organizaciones estructuradas con todo. Entonces, las empresas, por eso alguien dice, los contratistas deben ser seleccionados de la mejor manera, pero también los funcionarios públicos, porque finalmente el contratista va a tener el gerente del proyecto, ¿no? Pero tiene que haber el espejo, la contraparte, tiene que haber el gerente del proyecto del lado del cliente. ¿Y cuál es el cliente? La empresa pública. Entonces ahí tiene que estar gente clave en puestos claves. Ese es fundamental. No poner a sus amigos. No cuando llegas a ser gerente de una empresa pública, vengo con mis amigos, con mis compinches. No, tengo que poner a los mejores. No tienes que tener miedo de contratar gente que inclusive sea mejor que ti. Como decía Steve Jobs, los mediocres contratan mediocres. Los buenos contratan mejores que ti. Esa es la clave del Estado, porque el Estado lamentablemente digo, en el sentido, tiene toda la carga, tiene toda esa carga de responsabilidad, pero ayudémosle. Hagamos que en Petroecuador, hagamos que en la CELEG, en las empresas eléctricas, en CNT, esté la mejor gente. Y eso es lo que el presidente del Colegio de Ingenieros, el otro día que conversamos con Marco, el ingeniero Marco Acuña, él decía que
la defensa profesional de los colegios, ¿no? Es decir, que los gobiernos tomen en cuenta los ingenieros calificados. Gente que, como dice aquí Fernando, gente que es experta en varias áreas, en civil, mecánica, eléctrica, de todas las áreas. Yo creo que esa es una de las cosas. Deberíamos ser escuchados. Este es un tema, me parece, Santiago, un tema estructural, ¿sí? Si analizamos dentro de la crisis, es una de las cosas que creo yo debe ser analizado también. El tema de la politización del sector eléctrico, ¿sí? Para nadie es, digamos, extraño de que el presidente de la República pues nombre un ministro, los viceministros, subsecretarios, ¿no es cierto? Que evidentemente van a ocupar esos cargos por su cercanía, afinidad política. Pero otra cosa que la topa en este caso Paul, es los cargos directivos, los cargos gerenciales, tanto de los directorios, es decir, del gobierno corporativo de las empresas, donde inclusive forman parte los gobiernos autónomos descentralizados. Entonces, esa componente política de Estado, gobiernos autónomos descentralizados, para que la gente nos entienda, las prefecturas y los municipios, hacen que el sector tenga un alto componente político. Entonces, estas personas son las que nombran a veces personal que no tiene las competencias profesionales para ocupar ciertos cargos directivos. Y claro, si la cabeza, el directivo, ¿no es cierto?, que toma las decisiones, enrumba mal el barco del sector eléctrico, pues las consecuencias son las que estamos viviendo actualmente, que son estas etapas de racionamiento eléctricos posibles a futuro. Y otro tema muy importante con esto de la politización tiene que ver con la contratación pública. Cuando las personas que son nombradas por estos políticos no tienen, ¿no es cierto?, ese faro que es es decir, esa luz, esa guía, ese derrotero, que es la ética en el manejo de los recursos públicos, lamentablemente caemos en el mal que nos aqueja a los ecuatorianos, que es la corrupción, ¿sí? Es decir, allí hay el tema de las coimas, el tema en la contratación pública me refiero, ¿sí? Y esto es lo que también tiene que cambiar, es un mal estructural, la politización del sector eléctrico, porque esto le ha hecho mucho daño durante todos los años a un sector que, como decimos, es vital para el bienestar del pueblo ecuatoriano. Algo que, para cortar lo que decía Paul, para finalizar, era, amigos, les pongo como un ejemplo. Salud, Juan. Salud, Paul. Salud, Paul. Salud. Trabajando desde una empresa privada, siempre va a haber la rentabilidad, va a haber siempre la parte de cuánto voy a ganar, ¿cierto? Si yo tengo un proyecto, voy a poner precios así por hacer. Tengo $1,000 que cuesta un proyecto y tengo un 30% de utilidad, hablamos que son $300, y tengo mis colaboradores, no me puedo gastar más de los costos que yo tengo. Vamos a hablar que entre muertos y heridos no puedo gastar más de $700. No puedo, no debo. Hice cotización, hice un diseño, tengo la gente que tengo que pagarles. No puedo gastar más de eso. Por lo tanto, voy a tener rentabilidad sí o sí. Y si en todo caso voy a tener una pérdida por algún gasto, yo que sé, un problema que pasó, no voy a ganar, yo que sé, no el 30, sino el 20 o el 10. Voy a poner esto, solo me estoy inventando. ¿Qué es lo que pasa qué pasa en el gobierno? No se tiene esa política ganadora. Simplemente, ¿saben qué, señor? Tenemos 1,000. No salió. Vamos al gobierno, pidamos más, llegamos a un alcance al proyecto. En la privada no puedes hacer eso. Porque tienes un presupuesto y tienes un diseño y tienes que hacerlo. En la pública, me faltó plata, hacemos alcance, firmamos y ya está. Tengo a la mamá en la casa, cuando llego no pasa nada, llego a la casa, pido para los pasajes y me va a dar alguien los pasajes. Eso pasa en el gobierno. En la privada no. En la privada hubo diseño, hubo planificación, hubo ejecución, hubo revisión y hubo entrega. Entonces, el llamamiento es, muy a pesar de cualquier índole que sea, izquierda, derecha, centro, lo que sea,
es que ver un enfoque más de proyectos, como dice Paul, realizado un buen trabajo, planificado, ejecutado, con revisión bajo el inicio de un buen proyecto, entregado y todo funciona bien. Claro, ahí Santiago, permíteme, justamente los presupuestos los hace, digamos, una empresa pública. Y ahí fallan. Claro. Entonces, en proyectos, ¿dónde deben hacer los presupuestos? En la fase de ingeniería. Uh-huh. Ahí se revisan y se llama el clase 1, empiezan con clase 5, significa que tiene un más o menos 50% de error. Si estoy en una fase muy preliminar del diseño, claro, va a ser el clase 5. Entonces, debo llegar a una fase de definición en ingeniería básica, donde tengo un clase 1, más o menos 10%. Si yo seguiría ese proceso, sacaría un presupuesto muy acertado. Entonces, ¿qué hace el sector público? Contrata una empresa de ingeniería que por ahí le fue haciendo un presupuesto. A veces ni siquiera contratan empresas, internamente lo hacen, y sacan un concurso o una licitación para construcción. Digamos que sacaron en $10,000 y vienen las ofertas en $13,000, $15,000, $14,000. Ya de plano ya las ofertas, muchas llegaron sobre el presupuesto. Entonces ahí hacen algún pedido, hacen un ajuste y le adjudican, ejemplo, al de $12,000. Entonces ahí ya tuviste ya un primer desvío. Uh-huh. En la ejecución del proyecto, como la ingeniería no estuvo bien hecha, mira, es que faltó poner este murito de gaviones y no se nos escapa. Entonces hay que subir los costos. Uh-huh. Ahí vienen los famosos contratos complementarios. Entonces el proyecto, en vez de costar 12, termina costando 14 o 15 y etcétera, ¿no? Eso es lo que pasa en la práctica. Uh-huh. Pero ¿dónde viene el origen? En que no se siguen las metodologías formales de gestión de proyectos. Insisto, no se hace ingeniería como debe hacerse. Esa es la parte clave. Y aquí un llamado también a la Contraloría, porque la Contraloría es la que audita y toda esa cosa. Y tiene la Contraloría las famosas normas de administración de contratos. Yo insisto que la Contraloría debería tener expertos en gestión de proyectos. La Contraloría. De Federal del Estado. Imagínate, a ti te haber pasado, Paul y Fernando, cuando dicen, vea, ingeniero, más o menos, ¿cuánto cuesta una instalación? Claro. Pero más o menos, dígame. Uno dice, ¿pero de qué? Vea, la máquina está acá y vamos a poner 50 metros y más o menos. Más o menos no sirve, digo. Necesito información. Sin información vamos a ir a un 50% de falla. Pero imagínate, estamos hablando desde el ejemplo que puse. Ahora, ¿qué pasa en proyectos gigantescos como los que se han hecho? Coca-Cola, más de 2,000 millones. El Metro de Quito, más de 2,000 millones. O sea, un 10% de 2,000 millones, estás hablando de un impacto de 200 millones de dólares. Ese es el problema. O sea, los impactos son más grandes mientras más grande es la magnitud del proyecto. Uh-huh. O sea, ese es el gran problema de este país. Es lo que yo decía cuando hablaba el expresidente Rafael Correa, que era tan inteligente y tan sabio al hablar, que cuando tenía que decir en porcentaje, le decía, ¿por qué si es el 1%? Si el 1%, todo el mundo dice 1% es nada. Pero el 1% de 1,000 millones. Chutes, de 1,000 millones, el 1% estamos hablando y ya está hablando, son 10 millones. Y dices, 100%. Dice, chuta, y es bastante, ¿no? Entonces decía, hablaba en porcentajes cuando eran o cuando hablaba en números. Se ve, señores, es 1,000,000. Decías, 1,000,000, pues nada. Resulta que el 1,000,000 había sido el 20% de algo y dices, no, pues ha sido bastante. Entonces, la magia de esto es saber cómo hablarlo con números en porcentajes o números cuantitativos como tal, con valores. El llamado está en que nosotros tenemos que hacer una buena obtención de datos, un buen diseño, una buena planificación, ejecución, revisión y entrega formal de un proyecto, y ahí no va a haber ningún tipo de fallas. Porque cuando yo supongo que yo te hice y te coticé una casa de 4 pisos y yo realmente quería 3 pisos y el eléctrico entendió que solamente era planta baja, se fregó todo. ¿No es cierto? Así que, nuevamente, Fernando, Paul, espero tenerlos nuevamente para otro podcast, que podamos hablar, porque este tema es muy, 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 muy amplio, es muy amplio. Hemos hablado una parte muy pequeña,
que es de la parte eléctrica. Y nada, te agradezco muchísimo, Fernando, Paul, por estar presentes y gracias por presentarnos toda esa parte de expertise que ustedes lo tienen. Muy agradecido y muy agradecido para FM Electrodo y a CEIN, que ha sido auspiciantes para que nosotros estemos aquí presentes, de prestarnos toda esta infraestructura, y agradecer a cada uno de ustedes por seguirnos. Si a ti te apasiona la parte eléctrica y electrónica, todo lo que es la parte de ingeniería, este es tu canal, Cortocircuito C, quien te saluda, Santiago Villarroel. Y recuerda, la vida es muy corta para tomarnos una mala cerveza. Tómate una fría. Salud con mi amigo Fernando, salud con Salud, Santiago, y gracias por la invitación y gracias por el conocimiento también. Gracias Paul. a ti, Fernando, también. Muchas gracias. Gracias, Santiago. ya saben, esta es su casa. Cuando ustedes quieran, pongan temas y nos veremos aquí. Excelente, gracias. Gracias a todos.